Muy buenas tardes, jóvenes. Es un placer estar aquí con ustedes. Les informo que la clase está siendo grabada y posteriormente compartida por YouTube. El día de hoy, entonces, vamos a hablar sobre termodinámica. Actualmente hemos estudiado el calor, formas de transferencia del calor y cómo aumenta la temperatura, cómo se relaciona, perdón, el calor con la temperatura. El calor aumenta cuando la temperatura aumenta y el calor disminuye cuando la temperatura disminuye. Entonces están estrechamente relacionados. Estudiamos también que un aumento de temperatura provoca una expansión de los cuerpos. Entonces las sustancias ocupan más espacio. Y vimos también que un gas al cual se le cambia su volumen, su presión o su temperatura, obedece la ecuación de los gases ideales bajo ciertas condiciones. Recordando que hay un parámetro importante llamado temperatura y presión estándar, que es una presión de 1.013 por 10 a la 5 pascales y 0 grados Celsius. Eso se le conocerá como temperatura y presión estándar. Bien. A continuación vamos a estudiar entonces la termodinámica, que digamos viene a estudiar la relación que hay entre el calor, el trabajo y algo que vamos a estudiar que se llama la energía interna. Bien, la termodinámica entonces tiene su primera ley, segunda, y también tiene la ley cero, pero la ley cero ya la estudiamos. La ley cero es cuando les explicaba que el calor se transfiere del cuerpo que está a mayor temperatura hacia el cuerpo que está a menor temperatura. Se le llamó ley cero porque se descubrió después de la primera ley. Entonces, como no querían crear confusión, le colocaron ley cero de la termodinámica. Vamos a hablar también de los procesos termodinámicos, que es la modificación de las condiciones de una sustancia. En este caso puede ser un gas. Vamos a trabajar con gases bastante. Y entonces usted puede modificar presión, temperatura o volumen. Pero en los procesos termodinámicos usted mantiene uno constante. Puede mantener la temperatura constante o puede mantener la presión constante mientras cambia el volumen y la temperatura, o mantiene el volumen constante mientras cambia la temperatura y la presión. Bien, entonces la termodinámica estudiará el calor, el trabajo y algo que vamos a estudiar que se llama energía interna. Y vamos a empezar por definir un sistema. Resulta que usted no puede analizar libremente todo el espacio porque eso es complejo, es complicado. Nuestros modelos puede que no funcionen adecuadamente. Entonces vamos a delimitar nuestra área de estudio. Vamos a definir algo que se llama sistema. Digamos que usted está en su casa en este momento y usted quiere estudiar el aire que hay en su casa. Bueno, puede ser un poco complicado estudiar el aire de toda la casa porque cerca de la estufa el aire está más caliente. Quizá en su cuarto, si tiene aire acondicionado, pues el aire está más frío. Entonces de entrada hay diferencia de temperatura. Por lo tanto, a usted se le hace más fácil decir, bueno, está bien, de toda la casa es complicado. Voy a empezar con el aire de mi cuarto. Y ese sería mi sistema. El aire que se encuentra encerrado en mi cuarto. Entonces, el sistema se refiere a una cantidad definida de materia encerrada por fronteras o superficies, ya sean reales o imaginarias.
Por ejemplo, bueno, tenemos la imagen en la parte izquierda, un gas atrapado en un frasco o en un tubo. Pues aquí el sistema sería todo el interior del tubo, todo lo que está dentro del tubo. En cambio, si tomamos, digamos, digamos, el aire a nuestro alrededor, entonces aquí no el aire está libre, no lo tenemos encerrado. Entonces, imaginariamente nosotros decimos, bueno, vamos a estudiar 1 metro cúbico de aire. Bien. Existe, aquí yo uso el ejemplo y era más fácil cuando estábamos de manera presencial, del café del expreso. No voy a decir todo el nombre porque de todas formas no me están pagando por la publicidad. Uy, perdón, aquí. Bien, cuando es imposible transferir energía de un sistema a otro, decimos que es un sistema térmicamente aislado. No obstante, podría efectuarse trabajo sobre un sistema así y ello implicaría una transferencia de energía. Bien, verán, existen sistemas térmicamente aislados y lo que no se puede transferir a ellos es calor. No se les puede transferir calor. Y esto yo lo usaba cuando usted iba a comprar cuando usted compra un café, ya sea en el Expreso o en otro negocio que venda café, y le dan un vaso que, a pesar de que el café está muy caliente, está prácticamente hirviendo, usted puede tomar el vaso sin ningún problema y no siente incomodidad. Esto es porque el café caliente no le está transfiriendo a usted calor y por eso usted no se quema. Claro, no es perfecto este sistema aislado. Siempre se puede sentir tibio. Pero, digamos, aísla parcialmente el café del exterior. Entonces, sería parcialmente un sistema aislado. Es lo más cercano en la vida cotidiana que les voy a mencionar. El otro podría ser veamos. No se me ocurre otro. Ese sería el mejor ejemplo que tengo por ahora. Bien. Entonces, bien, vamos a ver. Cuando entra o sale calor de un sistema, se absorbe o se cede calor al entorno. Aquí hablábamos de la taza de café que se enfría al pasar el tiempo. Entonces cede calor al entorno o a un depósito de calor. También habíamos hablado de este concepto en la clase de gases de temperatura, perdón, la primera clase de esta unidad. Este último es un sistema grande, separado y cuya capacidad, ya sea de absorber o de entregar calor, se supone ilimitada. Se puede sacar una cantidad ilimitada de calor de un depósito de calor o puede añadirse a él una cantidad ilimitada de calor sin alterar significativamente su temperatura. Y nosotros tradicionalmente hemos utilizado nuestro planeta, el aire en nuestro planeta, incluso el mar, como un depósito de calor. Bien, los estados de un sistema, cuando hablemos de los estados de un sistema es una forma en la que usted puede saber cómo está el sistema. Para saber cómo está el sistema, usted necesita conocer ciertas variables. Esas variables se llaman variables de estado, que son la presión, la temperatura y el volumen. Esas serían variables de estado. Entonces, aquí les llaman variables termodinámicas, está bien, funciona como variables de estado. Y acá tenemos entonces la ley de los gases ideales. Esta sería un ejemplo de ecuación de estado. Esta expresión, bueno, establece la relación entre la presión, el volumen, la temperatura, el número de moles que hay en la sustancia. Y bueno, eso. La cuestión es que todos estos valores pueden cambiar cuando cambiemos de estado, cuando pasemos a analizar otro estado. Bien.
Entramos entonces con el concepto de proceso. El proceso es el cambio de un estado a otro. Y lo pueden ver aquí en la parte derecha, en la gráfica. Tenemos el estado 1 y tenemos el estado 2. Perdón. Bien, entonces un sistema que ha sufrido un cambio de estado es porque se ha sometido a un proceso termodinámico. Estos procesos pueden ser reversibles o irreversibles. Más o menos para que ustedes lo comprendan es de la siguiente manera. Vamos a hacer así porque es un poco más fácil. Si usted quiere ir de Tegucigalpa hacia Ojojona, hay un solo camino, es la carretera del sur, la CA5 en dirección al sur. Entonces, ese sería, digamos, un ejemplo de proceso reversible. Usted puede ir a Ojojona por la carretera al sur. Usted puede ir a Ojojona por la carretera al sur y luego puede regresar a Tegucigalpa. Y si usted me dice a mí, mire, licenciado, estuve en Ojojona. Excelente. Yo a usted no le voy a preguntar por qué carretera se fue, porque yo ya sé cuál es, porque solo hay una. Y yo sé que regresó a Tegucigalpa por ese mismo lugar. Ese sería un ejemplo de proceso reversible. Se sabe, es porque se sabe cuál fue el camino que llevó a un sistema a cambiar del estado A al estado B. Entonces usted sabe cuál fue el camino y eso tiene una ventaja, pues que usted puede, digamos, recuperar o reutilizar, digamos, la energía. ¿Qué pasa en el proceso irreversible? En el proceso irreversible no es tan fácil. En el proceso irreversible, usted puede conocer el punto inicial y el punto final. Cheque, los conoce. Pero usted no sabe qué camino tomó. Digamos, yo estoy en Tegucigalpa y luego le digo a usted que me fui a Panamá. Ok, bien, usted sabe que estuve en Tegucigalpa y sabe que estuve en Panamá, pero yo me pude ir a Panamá en barco y entonces usted no sabe si me fui en barco. Yo pude haberme ido en avión o pude haberme ido por tierra. No sabemos, realmente no lo sabemos, pero sí conocemos el estado inicial y final, entonces siempre se pueden hacer cálculos, pero desconocemos el camino por el cual nos fuimos. Y entonces el problema que hay ahí es que usted ya no puede recuperar ese trabajo porque usted no sabe por qué camino traerlo. No sabe. Entonces, bueno, ese sería un ejemplo de un proceso irreversible. Es acá el proceso termodinámico en el cual el sistema no puede regresar a su estado inicial. Poder puede. El problema es que no puede hacerlo por el mismo camino. Puede regresar al estado inicial por otro camino diferente. Eso sí se puede. Ya en la vida real no existe un proceso perfectamente reversible y por eso es que en la segunda unidad nosotros hablábamos de la eficiencia. Espero que lo recuerden. Hablábamos de potencia, hablamos de energía, pero también hablamos de la eficiencia. Yo eso se los mencioné. ¿Sí? No podemos entonces, no podemos volver no podemos recuperar esa energía porque se perdió como calor en un proceso que no fue reversible. Si pudiéramos recuperar esa energía no habría problema, pues es como que usted viniera, consumiera gasolina en ir de la universidad a su casa y recupera esa gasolina yendo de la casa a la universidad. Bueno, eso no pasa por ahora no pasa.
Entonces, todos los procesos termodinámicos reales son irreversibles en mayor o menor grado, porque siguen caminos complejos con muchos estados intermedios que no están en equilibrio. Bien, entonces vamos a entrar a la primera ley de la termodinámica. ¿Qué dice la primera ley de la termodinámica? Esta es la que relaciona el calor, el trabajo y el cambio en la energía interna. Es bastante útil y bueno, con ella es con la que más vamos a trabajar para resolver problemas. Aquí hay una convención, por cierto, de los signos para el calor y el trabajo. Pero bien, prácticamente aquí estamos planteando la conservación de la energía, pero ya utilizando variables termodinámicas. Dependiendo de las condiciones, la transferencia de calor puede generar un cambio en la energía interna del sistema. Pero debido a la transferencia de calor, el sistema podría efectuar trabajo sobre el entorno. De manera que el calor que usted le entregue a un sistema puede ir a dos lugares. Puede ir a un cambio de la energía interna del sistema o a trabajo efectuado por el sistema o puede repartirse entre ambos. Con el cambio en la energía interna, para que se hagan una idea, ustedes entiéndanlo como que puede aumentar o disminuir la temperatura del sistema dependiendo si le introdujo o le retiró calor al sistema. Entonces, si usted le entrega calor al sistema, o aumenta la energía interna o hace trabajo, o el sistema hace trabajo al entorno con ese calor que recibe. Bien, ok, se mira un poco cargada esta diapositiva, pero no se preocupen. Aquí empezamos a describir los procesos termodinámicos. Para un gas ideal, vamos a trabajar con gases. De aquí en adelante trabajamos con gas. De aquí en adelante trabajamos con gases. Perdón. Bien, un proceso en el cual la temperatura no cambia se le denomina isotérmico. Como no hay un cambio de temperatura, tampoco existirá un cambio en la energía interna del sistema. Por lo tanto, este es cero. Quiere decir que en un proceso isotérmico, el calor que usted agregue al sistema obligatoriamente se tiene que convertir en trabajo. No hay de otra. Se convierte en trabajo. Y bueno, lo pueden observar aquí en la gráfica. El trabajo es el área que hay debajo de esta curva. No tienen que saber cómo calcular el área bajo esa curva. Ya la ecuación está aquí para un proceso isotérmico. El trabajo está dado por el número de moles, constante de los gases ideales, la temperatura del sistema y el logaritmo natural. Recuerden, logaritmo natural. Aquí tenemos el log, es logaritmo base 10. Aquí tenemos logaritmo natural. Entonces usted tiene volumen 2 entre volumen 1, digamos 5 entre 2, 2.5, logaritmo natural de eso. Bien, así se aplicaría el logaritmo natural. El logaritmo natural se le aplica a un número, a un valor, en este caso a la división, a la relación de los volúmenes. Importante, ¿qué debe recordar usted? Cómo se escribe la primera ley de la termodinámica para un proceso isotérmico y la definición del trabajo. ¿Qué pasa si antes teníamos la temperatura constante, pero qué pasa si lo que mantenemos constante es
Si lo que mantenemos constante es la presión, bueno, entonces a ese proceso se le llama isobárico. Es un proceso llamado isobárico. Entonces, bueno, aquí cuando se añade o quita calor a un gas ideal a presión constante, la relación de volumen sobre temperatura no cambia. Al expandirse el gas calentado, su temperatura aumenta. O sea, si aumenta el volumen, aumenta la temperatura. Y el gas pasa a una isoterma a mayor temperatura. Isoterma es esta curva donde la temperatura es constante, ¿sí? Entonces, en el proceso isobárico, se pasa del punto 1 al punto 2 por esta línea horizontal que están viendo por acá, donde cambia el volumen y, donde cambia el volumen y cambia la temperatura, mientras que la presión se mantiene constante. ¿Qué pasa en el proceso isobárico? En el proceso isobárico puede haber cambio de temperatura y puede haber trabajo, puede haber las dos cosas. Entonces, aquí la primera ley de la termodinámica se mantiene como la habíamos visto inicialmente, porque nada se hace cero. Y el trabajo estará dado por la presión multiplicado por la diferencia de los volúmenes. Nada más. Luego tenemos el proceso isométrico, o también llamado isocórico, o también llamado isovolumétrico. En este proceso lo que se mantuvo constante fue el volumen. Entonces, ahora no hablamos de una línea horizontal, sino que el cambio es en una línea vertical. Aquí sí, como no hay ningún área bajo la curva, no hay trabajo. Aquí el trabajo es cero y la primera ley de la termodinámica nos queda calor igual al cambio de energía interna. ¿Eso qué significa? Que todo el calor que usted le introduzca a ese sistema, lo que va a hacer el sistema es aumentar su temperatura. No se va a realizar trabajo, pero sí va a aumentar la temperatura. Bien, aquí importante, el trabajo es igual a cero, por eso no hay ninguna ecuación para el trabajo. Y la primera ley de la termodinámica es esto: calor igual al cambio de la energía interna. Luego tenemos el proceso adiabático. El proceso adiabático pues es un tanto especial, porque aquí en el proceso adiabático es que no hay transferencia de calor. Aquí no entra ni sale calor del sistema. Por lo tanto, la primera ley de la termodinámica le queda de la siguiente manera: el cambio en la energía interna es igual al negativo del trabajo. O sea que de la única manera que usted va a alterar la temperatura de este sistema es mediante trabajo. Aquí no entra ni sale calor. El trabajo estará dado de la manera que aparece ahí. Presión 1, volumen 1, menos presión 2, volumen 2, todo dividido entre una constante gamma, se llama gamma, menos 1, donde esa constante gamma tiene un valor que depende de la constante de los gases ideales, pero tiene un valor si el gas es monoatómico y tiene otro valor si el gas es diatómico. Por lo tanto, es importante prestar atención al tipo de gas con el que vamos a trabajar. Y finalmente hay una nota, dice que la condición de que el calor es igual a cero solo se satisface en un sistema térmicamente aislado, rodeado por completo de un aislante perfecto. Es una situación ideal, dado que siempre hay un poco de transferencia de calor, incluso con los mejores aislantes. Piénsenlo de esta forma: si nosotros hubiéramos encontrado la forma de aislar, de
de inventar un material que fuera, que nos permitiera evitar la transferencia de calor, usted no padecería de calor. Suena gracioso. A usted no le incomodarían las altas temperaturas que hay afuera, dado que su casa estaría aislada térmicamente y bueno, no tendría que soportar calor en su casa. Bien, entonces, ok. En la vida real solo podemos aproximar los procesos adiabáticos. Sí, todavía no podemos replicar, digamos, esta teoría perfectamente. Sí se puede llegar a un alto grado, algo muy cercano, pero no completamente aislado. Bien, entonces, el volumen y la presión, ok. El volumen y la presión en dos puntos cualesquiera de un proceso adiabático están relacionados de esa forma. De nuevo, donde la constante gamma depende de si el gas es monoatómico o diatómico. Esa constante gamma es la relación de calores específicos para un gas. Y entonces acá tenemos los valores. Si el gas es monoatómico, esta constante tiene un valor de 1.67. Y si el gas es diatómico, pues es 1.40. Bien, un resumen de lo que estudiamos hoy. Tenemos acá los procesos. Tenemos acá la característica. Y noten que en el adiabático el calor es cero. Esa es la característica. Por eso se llama adiabático. Bueno, aquí el resultado. Aquí el resultado es como quien dice la implicación de que la temperatura sea constante en el isotérmico, la implicación de que el volumen sea constante en el isométrico, ¿sí? Y luego tenemos cómo se escribe la primera ley de la termodinámica. Noten que se escribe diferente para cada proceso. Bien, tenemos aquí, ya una vez dejada la primera ley de la termodinámica, hablamos de la segunda ley de la termodinámica. En principio, indica que ciertos procesos no suceden, o quizá no es que no sucedan, sino que tienen una probabilidad muy baja de suceder y por eso nunca se ha observado que sucedan, aunque sean congruentes con la primera ley de la termodinámica. Algunos ejemplos de fenómenos que nunca se observan en la naturaleza y que se plantean en la segunda ley de la termodinámica son que el calor fluya del cuerpo más frío al cuerpo más caliente. Recuerden que esto siempre ocurre al revés. Pero, digamos, matemáticamente es posible matemáticamente es posible que el calor fluya en el sentido contrario. Que no se ha visto nunca, bueno, no se ha visto nunca. Lo otro es una eficiencia del 100% en un sistema. Eso tampoco se ha visto hasta ahora. En un ciclo térmico, la energía calorífica sí puede transformarse totalmente en trabajo mecánico. No se ha podido transformar el calor en trabajo mecánico al 100%. Siempre se pierde un poco de energía en el sistema. Y construir una máquina funcional de movimiento perpetuo. Si ustedes buscan en YouTube, hay máquinas de movimiento perpetuo, pero estas eventualmente se detienen debido a la fricción, porque siempre hay fricción. Nunca se ha podido construir una máquina que funcione por siempre. Siempre se queda sin energía en algún momento. Y esto es debido a la fricción. No hemos podido eliminar totalmente la fricción. Hasta cierto punto se ha logrado controlar, por ejemplo, con aceites, pero no se elimina totalmente. Luego entramos con uno de los conceptos más interesantes, es el de entropía. Tiene muchas interpretaciones, se utiliza bastante en física. Y entonces nosotros lo vamos a definir como
la medida es una medida de la capacidad que tiene un sistema para efectuar trabajo útil. Cuando un sistema pierde la capacidad para efectuar trabajo, aumenta su entropía. La entropía determina la dirección del tiempo, es la flecha del tiempo, que indica el flujo hacia adelante de los sucesos y distingue los sucesos pasados de los futuros. También podría interpretarse la entropía como una medida del desorden. Nosotros nos vamos a quedar un poco más con esa. Es una medida del desorden. Un sistema tiende naturalmente hacia un mayor desorden. Cuanto más orden haya, más baja será la entropía del sistema. Y lo otro es que la entropía del universo está en aumento. Siempre está en aumento. ¿Por qué? Porque todo tiene una tendencia al desorden. Bien, el cambio, entonces nosotros no podemos medir la entropía como tal, pero sí podemos calcular el cambio de la entropía. Y entonces, para un proceso reversible a temperatura constante, al cual se le añade o quita una cierta cantidad de calor, el cambio en la entropía se calcula como esa cantidad de calor dividido entre la temperatura. Recordando que la temperatura debe estar en Kelvin. Y entonces la unidad de la entropía es Joule sobre Kelvin. Joule sobre Kelvin. La segunda ley de la termodinámica podría plantearse en términos de la entropía para procesos que se dan naturalmente, de la siguiente manera. En todo proceso natural, la entropía del universo aumenta. Durante cualquier proceso, la entropía del universo solo puede aumentar o permanecer constante. Todos los procesos naturales tienden a un estado de mayor desorden. Digamos, bueno, en un estado de mayor desorden ustedes lo pueden ver en la primera imagen, en la primera de las tres animaciones. Primero podemos observar las partículas que se encuentran ordenadas, pero usted al aumentarle la temperatura a ese sistema ya produce pues el desorden. Tenemos el ejemplo de la copa, una copa que se cae y rompe, lo que hizo fue aumentar su entropía. Bien, vamos a quedarnos entonces el día de hoy por acá. Muy agradecido con su atención. Cortamos la grabación para poder subirla.